a la materia. Entiendo que han estado en alguna de las clases de presentación, por ejemplo, el martes o ayer miércoles. Así que bueno, ya saben que las clases van a estar grabadas, ahí vi que están preguntando por el chat, Liliana fue respondiendo. Las clases, tanto práctica como teoría, se van a subir al aula. Aquí yo ya puse a grabar esta clase. Sigue ingresando gente, Lili. Terrible. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Bueno, les voy a compartir pantalla. Como estamos las dos conectadas, antes, ¿te acordás que cuando entraba una, perdón, uno podía seguir admitiendo y el otro hablando, pero ahora se ve que como estamos las dos en, qué sé yo, en el original, no sé cómo decirte. Porque a vos te aparecen también para admitir. Sí, yo algunos los admití rápido, digamos, cuando veía que estaban... Claro, es un problema, es un problema. Vamos a tener que decir que por favor, chicos, estén a las -5, la mayoría, o alguno puede pasarse, pero si no, se nos complica la clase, porque se nos interrumpe la pantalla con cada uno que pide admisión, y se corta, la clase, ¿va? O sea que les pedimos, por favor, que antes de las 11, o a las 11 en punto, siempre damos unos minutos de tolerancia, estén conectados, si puede ser. Porque si no, se nos complica. Bueno, voy a compartirles pantalla. Ahí siguen. Voy a empezar a rechazar. Sí, diría que ya son 11:10, cortemos acá. Bueno, chicos, voy a sacar mi imagen por una cuestión de conexión y voy a compartir la pantalla, ¿sí? ¿Ahí se ve bien? Sí, profe. Creo que se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, estamos, como les decía, unidad número 1, que se denomina el papel de la estadística. Vamos a empezar por el concepto básico para nosotros, que es, ¿qué es la estadística? Para eso vamos a llegar a una definición formal, pero me gustaría que podamos ir construyendo la definición junto a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué es la estadística? ¿Alguien tiene algún concepto de la estadística, o alguna idea, o algún concepto que se relacione con la estadística y que en este momento se les venga a la cabeza? El promedio. El promedio, muy bien, por ahí nombran el promedio, bien. Vamos a ver Como si una el promedio... ¿Cómo? Una recolección de información. Recolección, te entiendo hasta recolección. Dijo recolección de información. Sí, está bien. Representaciones gráficas. ¿Sí? Ok, representaciones gráficas, muy bien. Analizar información. Analizar información, perfecto, muy bien. Ahí aparecen dos palabras importantes, que es analizar, y la otra que es información o datos, ¿no? Que es nuestra materia prima en estadística. ¿Qué más? ¿Puede ser también interpretar esa información que captamos? Bien, muy bien. Interpretar ese análisis, digamos, esa información o las conclusiones, digamos, que podamos llegar de ese análisis. Bien. ¿Qué más? Me nombraron promedio al principio, ¿sí? Vamos a ver que el promedio, que es una medida que todos saben ya calcular, es una de las medidas resúmenes o estadísticas que vamos a aprender en esta materia, ¿sí? Comúnmente llamada promedio, y el nombre, digamos, es media aritmética, ¿sí? También le podemos llamar promedio, como todos la conocen. Bueno, ¿a alguien se le ocurre algo más? Nombraron grafos, representaciones gráficas, nombraron analizar datos, información.
¿Para qué, digamos, cuál es el objetivo de analizar esos datos, esa información? Alguien dijo interpretar, ¿no? O vamos a interpretar esa información o esos resultados del análisis. Y digamos, ¿qué podría interesarnos? ¿Por qué vamos a analizar datos? ¿Se podría interpretar para poder tomar mejores decisiones? Ok, muy bien. Para la toma de decisiones, por ahí dice Estefano en el chat, también Nahual, creo que, si no me equivoco, participó y dijo tomar mejores decisiones, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Paula, La idea es Paula, poder, Pau, poder concluir, poder decisiones en contextos de incertidumbre, ¿sí? Ante la incertidumbre, ante una cierta situación en la que no sabemos exactamente qué va a suceder, pero conocemos los posibles, digamos, resultados de esa situación, analizar datos y poder llegar a tomar una decisión, ¿sí? De qué creemos que nos va a convenir en ese momento, ¿no? O sea, tomar una decisión con el menor error posible. Perfecto, muy bien. Bueno, les voy a mostrar la definición que aparece aquí en el apunte. El apunte ya saben que lo pueden encontrar en el aula virtual, todos lo tienen que tener. Y fíjense la definición. La estadística es una ciencia que proporciona métodos y técnicas para recolectar, presentar, organizar y analizar información a partir de la cual se podrán tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, ¿sí? Todo lo que estuvimos hablando. Lo primero que tengo que saber es que es una ciencia y lo que vamos a estudiar son los métodos y las técnicas en esta materia que nos proporciona la estadística justamente para llevar a cabo diferentes pasos. El primer paso va a ser recolectar la información, el segundo paso va a ser presentarla, organizarla esa información, ¿sí? Sistematizar esa información, poder resumirla, poder presentarla, tener esa información organizada. Una forma va a ser a través de tablas, otra forma es a través de representaciones gráficas, como mencionaron ustedes, y analizar esa información. También vamos a hacer el uso de medidas estadísticas de resumen, nombraron por ahí el promedio. A partir de ese análisis, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar decisiones, como bien dijeron ustedes, en condiciones de incertidumbre. ¿Sí? ¿Se comprendió, chicos, la definición? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. La fuimos armando con todas las herramientas que ustedes nombraron. Bueno, es importante distinguir que dentro de la estadística tenemos dos grandes ramas o campos, que son la estadística descriptiva y la inferencial. ¿De qué se ocupa la estadística descriptiva? Comprende justamente las primeras etapas, la etapa de recolección, de organización o sistematización de los datos y la descripción de ese conjunto de datos, como les decía, a través del uso de tablas, de representaciones gráficas y de medidas estadísticas de resumen, ¿sí? Con el objetivo de describir esa información. En esta etapa es importante saber que vamos a hacer una descripción de esos datos que tenemos a través de esas herramientas, tablas, gráficos y medidas estadísticas. Pero hasta ahí llegamos, no vamos a tomar ninguna decisión. ¿Está claro? No se encarga en esta etapa de tomar decisiones a partir de ese análisis o de concluir. Se encarga de la descripción de ese conjunto de datos, no solo de la descripción, primero de la recolección, después de la organización o sistematización, y luego de la descripción de esos datos. ¿Está? Es obviamente la base de la estadística inferencial. Si yo no hago primero todas estas etapas, todo este análisis, no voy a poder seguir, digamos, con la otra etapa que es justamente de la que se encarga la estadística inferencial. ¿Estamos? O sea que estas dos ramas o campos están relacionados entre sí, pero los dos se encargan de diferentes tareas o etapas. La estadística inferencial comprende el conjunto de técnicas o de métodos que nos permiten justamente concluir
extender los resultados obtener el análisis generalmente de una muestra, que ya vamos a ver bien cuál es el concepto de muestra, pero generalmente vamos a analizar un conjunto de datos pequeño respecto a lo que es la población original, y entonces en base a los métodos de la estadística inferencial vamos a poder extender esos resultados que obtuvimos de la muestra al conjunto total denominado población, que es nuestro conjunto de interés, ¿no? Entonces, en esta etapa de la estadística inferencial sí vamos a poder concluir acerca de la población en base a la información provista por la muestra, y además vamos a tomar decisiones. ¿Quedó claro esto, esta diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en esta materia vamos a ver una unidad en particular, que es de estadística inferencial, donde vamos a llevar a cabo dos tareas principales dentro de este campo, que son la estimación, ya vamos a ver qué vamos a estimar, y la prueba de hipótesis. ¿Sí? Son Por dos ahora les comento métodos los de títulos. inferencia. Son los dos métodos inferenciales que vamos a ver. Bien. Continúo. ¿A qué llamamos datos estadísticos? Estamos hablando que es nuestra materia prima. Vamos a recolectar datos e información para luego analizarla. Bien. Datos estadísticos podemos denominarlo como números que pueden ser comparados, analizados e interpretados. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo tengo un dato aislado, un solo número, que no muestra relación con otro, no es un dato estadístico, ¿sí? No voy a poder ni calcular ninguna medida, ni decir si es mayor o menor que algo, ni compararlo, ni llegar a ninguna conclusión, ¿está? Por ejemplo, si en este curso se le pregunta a un estudiante qué cantidad de materias tiene aprobadas, ese valor por sí solo no es un dato estadístico. Ahora bien, si se le pregunta a todo el curso cuántas materias tiene aprobada cada uno, voy a tener la información de todos y esos valores van a poder ser analizados y comparados. ¿Sí? Y vamos a poder llegar a alguna interpretación. Bien. El conjunto de observaciones sobre una o más variables constituye un dato estadístico. ¿Sí? Ahora vamos a ver a qué llamamos variables. Estamos nombrando cositas que por ahí, justamente hoy, son las que vamos a definir con más rigurosidad. ¿Sí? Pero ¿qué quiere decir esto? Que si yo pregunto no solamente cuántas materias tiene aprobada el alumno, sino además le pregunto a ese mismo alumno varias características, varias cosas que me interesan analizar, y no solo a un alumno, sino a varios, ya dijimos, a un conjunto de alumnos, entonces ese conjunto, digamos, de observaciones sobre cada uno de ellos, ya sea de una característica o varias que medí, constituye un dato estadístico. Bueno, conceptos básicos que venimos mencionando, pero vamos a definir. El concepto de población, o también podemos llamarlo universo, es el conjunto total de elementos bajo estudio, cada uno de los cuales recibe el nombre de unidad elemental. El tamaño de la población, chicos, es importante que desde hoy en adelante todos debemos saber que al tamaño de la población lo vamos a indicar con la letra N mayúscula. No confundir población con tamaño de población. La población va a ser el conjunto total de elementos que estemos estudiando. El tamaño va a ser un número y lo vamos a denominar con la letra N mayúscula. ¿Está? La población puede ser finita o infinita, es decir, puede tener un número limitado de elementos, los cuales vamos a representar con un número natural a su tamaño, o ilimitado de elementos, es decir, infinitos elementos, ¿sí? Por ejemplo, podría estar
analizando la siguiente característica, que es la del ejemplo anterior. El número de materias, bueno, parecida, ¿no? En la otra era cuántas materias aprobaron. Acá es el número de materias rendidas por los alumnos que cursan métodos estadísticos. ¿Cuál es la unidad elemental? Cada alumno, ¿sí? Porque la población completa va a ser el conjunto total de los alumnos que cursan métodos estadísticos en la facultad. ¿Está? Esa es mi población objetivo, el conjunto total de alumnos que cursan la materia en esta facultad. Ahora, la unidad elemental es justamente cada elemento que compone la población, o sea, cada alumno. ¿Se comprendió eso? Porque es un concepto muy importante, ¿sí? Sí, ¿Sí o no? profe. Bueno, ya vamos a ver otros ejemplos de poblaciones y vamos a detectar cuál es la unidad elemental, pero es importante que lo tengan claro. Vamos con el concepto de muestra. Hace un ratito les comentamos que generalmente analizamos un conjunto más pequeño de datos en comparación con la población, digamos, objetivo. ¿Qué es a lo que denominamos muestra? ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto de la población que se selecciona para ser analizada y a partir de las cuales se extraen conclusiones que se generalizan a toda la población, que es de esto de lo que hablamos en la etapa de estadística inferencial, ¿sí? Esa muestra nos va a proveer, justamente esa muestra va a ser el conjunto de datos seleccionado, analizado, y sobre la cual se van a extraer conclusiones que luego se van a generalizar a toda la población mediante los métodos provistos por la estadística inferencial. Así como denominamos con N mayúscula el tamaño de la población, con N minúscula vamos a denominar el tamaño de la muestra. Fíjense en el diagrama, tenemos la población completa, que es un conjunto de personas, y la muestra es un subconjunto de ese conjunto original de personas. Fíjense qué detalle en el diagrama. En la población tenemos personas de todos los colores, ¿no? Representadas. Es una forma de representar que en la población las personas no tienen por qué ser todas iguales, ¿no? Que van a tener diferentes características. En la muestra, ¿qué sucede? ¿Estoy muestreando a todos los hombres, qué sé yo, rojos? ¿O a todos los amarillos? ¿O a todos los anaranjados? No. ¿Cómo es esa muestra que está representada ahí? Es igual, pero de menor tamaño. Y hay variedad de personas. Bien, Tipo, hay todas las variedad. características. Tiene que Hay ser variedad. variado como en la población. Exacto. Esa variedad de colores que vemos, o variabilidad de colores que vemos en la población, también la vemos capturada en la muestra. ¿Se ven? Creo que todos lo pudieron ver. Eso es justamente lo que queremos hacer cuando seleccionamos una muestra. Todas esas características que tiene nuestra población objetivo, nos gustaría poder capturarlas también en la muestra y de forma proporcional, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces qué características debe reunir una muestra justamente para ser considerada una muestra estadística, una muestra válida sobre la cual se va a poder realizar esto que estamos diciendo, que es extraer conclusiones y generalizarlas a la población. Si no reúne estas características, entonces la generalización no va a ser válida. ¿Estamos? ¿Cuáles son las características que debe reunir? Ser representativa y ser aleatoria. ¿Qué quiere decir que sea aleatoria? Que cada unidad elemental, en este caso del diagrama este sería cada persona, tiene cierta probabilidad de ser incluida en la muestra. ¿Está? Entonces, cada unidad elemental que compone la población tiene una probabilidad, no negativa obviamente, una probabilidad, una chance de ser incluida en la muestra. ¿Qué quiere decir que sea representativa? Tiene que ver con esta idea intuitiva que estábamos viendo recién. Las distintas características de la población deben estar reflejadas en la muestra y de manera proporcional.
aproximadamente en la misma proporción. En este diagrama veíamos que, así como veíamos personas de todos los colores en la población, también las veíamos en la muestra, y de manera proporcional a la cantidad de colores que veíamos anteriormente, ¿sí? Esto va a suceder, por ejemplo, si yo tengo una población con hombres y mujeres, entonces en la muestra también quisiera tener hombres y mujeres para que sea representativa de la población, y no solo eso, me gustaría tomar la muestra de tal manera de tener la cantidad de hombres y de mujeres proporcional al tamaño, a la cantidad de hombres y de mujeres originalmente que tenía la población. ¿Me siguen lo que digo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, doy el ejemplo, bien, doy el ejemplo del género, pero en realidad va a ser con, por ejemplo, con distintos grupos etarios voy a querer lo mismo, con todas esas características que reúna la población, voy a intentar que mi muestra también las reúna y se vean reflejadas de manera proporcional. Bien, entonces la muestra debe reunir esas dos características. Bien, la pregunta es, ¿por qué utilizar una muestra en lugar de toda la población? Alguien me podría decir, ¿y por qué no analizamos directamente toda la población? ¿Qué les parece? A ver, voy a sacar la diapo, a ver qué me dicen ustedes. ¿Por qué en estadística generalmente basamos nuestro análisis en un subconjunto de la población, en una muestra? Porque a veces el Porque son conjunto puede demasiados ser grande. elementos. Es más fácil de analizar. Porque es Por la costoso. eficacia. Bien, alguien dijo porque son demasiados elementos, hay por el costo. Porque el promedio va a A ser ver, ahí más... comentaron, no llegué a leer, que sea impracticable, decía, no es imposible, pero sí difícil, ok. Si el A grupo ver, es ¿qué más más dijeron por pequeño, ahí? si el grupo es más pequeño, el promedio va a ser más cercano, ¿no? Al Ojo con ese contrario. concepto. Ok, por eso, ojo con ese Va a haber más concepto, ya margen de vamos. error. No, no es así, Nahual, no es justamente así. Al revés, si yo estoy tomando, digamos, analizando a toda la población, voy a obtener directamente el promedio que quiero obtener, el verdadero, el de toda la población, ¿está? O sea que en ese caso me convendría analizar a toda la población, pero son otros los motivos que nos llevan a tomar una muestra. Alguien dijo el costo. Claro, si la población está compuesta por muchas unidades elementales, imagínense que el costo de relevar o de recolectar toda la información va a ser alto. Además del costo El tiempo también. Ahorrar claro, tiempo. bien, el tiempo que nos va a llevar también es mucho, ¿sí? Y vamos a ver, entre las características de las poblaciones, es que las poblaciones son dinámicas. Entonces, además del costo que nos lleva, es mucho el tiempo y hay que tener en cuenta que las poblaciones van cambiando. Por ejemplo, si fuese una población de habitantes de una ciudad, en esa población hay nacimientos, hay fallecimientos, hay mudanzas, o sea, la gente va y viene del lugar, no necesariamente cuando yo empiece mi estudio, si lo hago sobre toda la población y cuando lo termine, la población va a ser la misma. Entonces, también tiene que ver con una cuestión de tiempo, ¿sí? El tiempo que nos lleva, el costo. ¿Qué más? Alguien dijo por ahí que fue destructivo. Estefano, practicable. es destructivo, eso es importante también. Hay muchas veces que el estudio que estoy haciendo puede destruir los elementos de la población si lo estudiara todos. Por ejemplo, si yo estoy estudiando la duración promedio de lamparitas eléctricas, la forma de medir cuánto tiempo duran es prendiéndolas, ¿no es cierto? Entonces, si yo prendiera todo el lote que tengo de lamparitas eléctricas, está bien, voy a obtener el tiempo promedio exacto, pero me quedé sin lamparitas. Entonces, muchas veces el carácter destructivo del estudio que estoy haciendo hace que la única forma que pueda yo estudiar algo es a través de una muestra. Acá, Estefano, bien que pusiste destructivo. Bueno, era eso que leí. Bueno, eso tiene que ver, o yo lo estaba
asociando en mi mente con alguno de ustedes que dijo que sea impracticable, ¿sí? ¿Tenía que ver por ahí cuando dijeron que sea impracticable? ¿O pensaron en otra cosa? Alguien por el chat había dicho eso, pero yo no llegué a leer todo. A ver, impracticable, imposible analizar la totalidad de la población. Sí, Damián puso eso. Bueno, ok. Muy bien, podía ser impracticable en el sentido que comentó Lili, que a muchas veces analizar la población completa implica la destrucción total de esa población, ¿sí? Cuando hablamos de lamparitas, de baterías, encontramos varios de estos ejemplos en lo que es la industria, ¿no? Entonces, obviamente, siempre vamos a tomar, por más tiempo y dinero que tengamos, vamos a analizar una muestra, porque si no nos vamos a quedar sin población objetivo. Y cuando nos hacen análisis de sangre, imagínense si nos tuvieran que sacar toda la sangre, nos morimos. Ese es un ejemplo bien claro. Y también impracticable, chicos, por ahí me hace pensar, o no sé a qué lo refieren ustedes, pero también tiene que ver con la imposibilidad muchas veces de acceder a todas las unidades que componen la población, ¿sí? Hay veces que no tenemos acceso, por más que quisiéramos, por más tiempo y dinero que tengamos, muchas veces no tenemos acceso a la totalidad de las unidades que componen la población, ¿sí? Por una cuestión geográfica, y a lo mejor tenemos que acceder a determinados, no sé, a relevar o encuestar determinadas ciudades o habitantes de ciertos lugares donde están, no sé, en zonas muy, qué sé yo, en una selva, o en zonas muy alejadas, ¿sí? Que no tienen, Si ustedes recuerdan, no sé si tengo se acuerdan, acceso. Eran muy chicos, pero el último censo, que fue en el 2010, y el anterior también, se hizo un método, ustedes saben lo que es un censo, ¿no es cierto? Censar es estudiar todos los elementos de la población. Es un censo. Se hace el censo de población, que se va a hacer ahora el año que viene, en mayo del año que viene, se hace el postergado del 2020. Los censos se hacen cada 10 años, y bueno, el del 2020 obviamente por la cuestión de la pandemia no se pudo hacer, este año tampoco, o sea que ya está programado para el 2022. Y se hacen censos muestra, es decir, hay una parte que se hace a través de una muestra, justamente por lo que estaba diciendo Paula. Hay veces que es imposible acceder a algunos lugares, entonces es mucho más, es decir, que antes que queden sin censar, es preferible utilizar una muestra y estudiar las características de esa muestra y con eso poder hacer, inferir después esa parte de la población. Es por eso que los censos muestras han tenido en los últimos años, ya en Estados Unidos hace rato que se hacen. Por ejemplo, en Estados Unidos lo que decían también por cuestiones raciales. Y por ejemplo, hay muchos lugares donde viene un encuestador negro y si es una población totalmente blanca no los dejan entrar para ser encuestados. O al revés, a veces un blanco que vaya a una población de negros. Entonces hacen parte del censo muestra se llama. Una parte se hace a través de una muestra y otra parte se censa todo, se hace en forma total. Bueno, esa era una acotación mía al margen. Bien, gracias Lili. Chicos, bueno, acá les estoy mostrando la diapo, ¿sí? Justamente que les había escondido para pensar un poquito nosotros, y se nombran estas razones que dijimos, ¿sí? El tiempo y el costo es en lo primero que pensamos, ensayos destructivos, lo que nombró Lili, el ejemplo que nombró, ¿sí? Que se ve mucho en lo que es industria. También dijimos la imposibilidad de acceder a todas las unidades que componen la población. Esa es otra. Entonces, por eso generalmente trabajamos con muestras, ¿sí? El mecanismo que consiste en seleccionar una o más muestras de una población se denomina muestreo. Cuando hablemos de muestreo, ¿qué es muestrear? Seleccionar una o más muestras de una población. En cambio, si nosotros analizamos toda la población, estamos hablando de lo que nombró Lili, de un censo, ¿sí?
De una población se pueden extraer infinitas muestras. Podrían extraer diferentes muestras, infinitas muestras. Pero vamos, a la hora de llevar a cabo un estudio, vamos a seleccionar solamente una muestra, que ya dijimos las características que debe reunir, y en base a la información provista por esa muestra vamos a luego escribir toda la población, o concluir acerca de toda la población. Dos conceptos muy importantes, chicos, grábenselo desde hoy a fuego, se los pueden tatuar también si quieren, que son estadísticos y parámetros. ¿A qué llamamos estadísticos? Estadísticos con minúscula, no estadística de la ciencia, ¿no? Estadísticos con minúscula. ¿Qué son los estadísticos? Hoy me nombraron el promedio ustedes, ¿sí? Yo les dije que el promedio es una medida estadística. El promedio es una medida resumen que describe una característica de una muestra, si estamos pensando en un estadístico, o de una población si estamos pensando en el promedio poblacional, que es un parámetro. Dicho de otra manera, el promedio es un ejemplo de una medida estadística. Si yo calculo el promedio de todos los datos que reuní de mi muestra, ¿sí? Promedio muestral, estoy pensando en un estadístico, porque es una medida resumen que describe una característica de una muestra. Si yo en cambio hago un censo y obtengo todos los datos de la población y calculo el promedio de la característica, por ejemplo, no sé, de la edad promedio, ¿sí? Lo que estoy calculando es un parámetro, es el promedio poblacional. ¿Por qué digo que es un parámetro? Porque es una medida resumen que describe una característica poblacional. ¿Está? Entonces, estadísticos van a ser medidas resúmenes que describen características de una muestra, y parámetros vamos a llamar a las medidas resúmenes que describen características de la población completa. Generalmente, como trabajamos con muestras, lo que nosotros vamos a calcular son estadísticos, ¿sí? Entonces, fíjense las características. El estadístico, acá dice, no es un valor fijo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que de una misma población podemos extraer distintas muestras. Yo puedo extraer de la población, por ejemplo, de la totalidad de alumnos inscritos en métodos estadísticos, yo podría tomar una determinada muestra, por ejemplo, de 100 alumnos. Pero puede venir la profesora Liliana y tomar otra muestra de 100 alumnos. Entonces, si yo calculo el promedio de la edad promedio de mi grupo, de mi muestra de alumnos, y ella calcula la edad promedio de su muestra de alumnos, no necesariamente es la misma. ¿Se comprende? Entonces, es estadístico, estoy dando como ejemplo el promedio, la media, no es un valor fijo, va a depender de la muestra que se extrajo, va a variar de muestra en muestra, ¿sí? Una vez seleccionada la muestra, si yo estoy haciendo el estudio y seleccioné mi muestra, entonces puedo calcular, por ejemplo, la media, el promedio, ¿sí? Y ahí va a ser un valor conocido. ¿Está? Porque ya pude calcularlo en base a la información provista por mi muestra. En cambio, los parámetros generalmente van a ser como desconocidos. ¿Por qué? Porque generalmente no reunimos la información de toda la población completa. Por lo tanto, la edad promedio de la población de alumnos, si estoy pensando en la población de alumnos de métodos estadísticos, para mí, que yo tomé una muestra, va a ser desconocida. ¿Está? Y es un valor fijo. ¿Por qué? Porque la población de alumnos inscriptos en métodos estadísticos en el segundo cuatrimestre de 2021 es única. No tengo varias. Entonces, la edad promedio es un único número, es fijo. ¿Está? Y solemos simbolizar a los parámetros, por ejemplo, les estoy dando el ejemplo del promedio poblacional, con letras griegas. Como generalmente los desconocemos, porque generalmente trabajamos con los datos
provistos por una muestra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estimar esos parámetros. ¿Con quién? Con los estadísticos. Por eso ven esta flechita que dice acá de estimación. Una vez que yo extraje la muestra, calculé mis estadísticos, por ejemplo, el promedio muestral, ¿sí? Ese valor del estadístico para mí es conocido, y si mi muestra es válida, estadísticamente hablando, es decir, tiene las características que ya mencionamos, con ese estadístico voy a poder estimar el parámetro que desconozco. Ejemplo, la media o promedio poblacional. ¿Se comprendió? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, muy bien, continúo. Dijimos que los parámetros generalmente los vamos a simbolizar con letras griegas. Acá tenemos ejemplos. Vamos a utilizar mu, sigma, rho, o en este curso en lugar de usar rho usamos la letra P, que no es griega, pero en algunos libros van a ver la letra rho, ¿sí? O la letra pi, para lo que nosotros usamos como P, que ya vamos a ver qué es más adelante, no los quiero hoy abrumar. Van a ver en algunos libros la letra griega pi, ¿sí? Pero generalmente los que más vamos a usar son mu, sigma y la letra P, que no es griega, pero va a representar a un parámetro. Y para representar a los estadísticos a nivel muestral, vamos a utilizar estos símbolos. Por ejemplo, para el promedio muestral, que es un estadístico que ya conocen, que saben calcular, vamos a utilizar la X con una rayita arriba. También vamos a utilizar la letra S, esta letra P que veíamos acá arriba con un sombrerito arriba, ¿sí? Con este símbolo que parece un sombrerito. Bueno, ya vamos a ver qué es cada cosa de estas, ¿sí? Pero bueno, se pueden guardar como ejemplos estas notaciones. Vamos a ver las etapas de una investigación estadística, que ya un poco estuvimos hablando al dar la definición de estadística. La primera etapa es planificación, que comprende formular el problema sobre el cual queremos investigar y estudiar, el diseño de la investigación. Ahora vamos a ir viendo cada etapa, las nombro, digamos, en forma general. Luego de la planificación tenemos la ejecución, que ya es la recolección de los datos, la sistematización, el análisis y la interpretación de esos datos. Todas estas etapas dentro de ejecución tienen que ver con la rama de la estadística descriptiva, tanto la recolección, la sistematización, como el análisis y la interpretación de los datos. Y por último, la etapa de conclusión, que es la toma de decisiones, ¿sí? Que dijimos que es lo que nos va a interesar finalmente, que tiene que ver con los métodos dentro de la rama inferencial. Bien, formulación del problema. Estamos pensando, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué se va a investigar? Tenemos que definir qué se va a investigar, definir claramente el problema. ¿Por qué es tan importante definir claramente cuál es el problema que quiero investigar? Para poder justamente luego recolectar los datos que necesito para responder a esa pregunta, ¿sí? Los datos adecuados. El fenómeno que se va a investigar se denomina característica, y la o las características bajo estudio reciben el nombre de variables, que por ahí hoy lo nombramos esa palabra, y yo les dije ya lo vamos a definir. Todas esas características que a nosotros nos interesa estudiar de la población, ¿sí? Y que las vamos a analizar en cada unidad elemental de la población, se denominan variables. ¿Por qué variable? Justamente porque de unidad elemental en unidad elemental esa característica puede variar, no va a ser siempre, no va a tomar siempre el mismo valor. Yo les nombré hoy, por ejemplo, la edad. La edad es una característica que yo podría relevar en todos los alumnos inscriptos en métodos estadísticos en este cuatrimestre. Entonces, no todos tienen la misma edad, es una variable. Esas variables se pueden clasificar
en cualitativas o cuantitativas. Cuando una variable es cuantitativa, arranquemos por las cuanti. Cuantitativa viene de cantidad, ¿no? Cuando asumen valores numéricos, cuando se expresan en números. Cuando es cualitativa, justamente cuando no se expresan numéricamente, ¿sí? Se expresan en categorías o atributos. Cualitativa viene de cualidad, ¿sí? A su vez, las cuantitativas podrían ser discretas o continuas. ¿Cuándo son discretas? Cuando asumen valores, generalmente números enteros, ¿sí? O sea, entre dos valores consecutivos de esa variable no hay valores intermedios. ¿Qué ejemplo podríamos tener de variable discreta? Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, el número de hermanos. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes cuántos hermanos tiene, ¿qué me van a responder? Por ejemplo, a ver. Un número entero. Claro, por ejemplo, 2. 3. hermanos, 3. Alguien podría tener, no sé, 5 hermanos. Alguien podría tener ningún hermano, o sea, 0. ¿Sí o no? Claro. Ok. Pero nadie podría tener 1,5. Pero nadie puede tener perfecto, 1,5. Entonces, entre dos valores consecutivos no hay valores intermedios en la variable. Generalmente asumen valores enteros, ¿sí? Enteros positivos, bueno, en este caso. Bien. ¿Cuándo una variable es continua? Cuando puede asumir, dentro de un intervalo de números reales, puede asumir cualquier valor dentro de ese intervalo, ¿sí? O sea, acá tiene sentido pensar que entre dos valores consecutivos puedo encontrar infinitos valores intermedios que sí puede asumir esa variable. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuánto miden? Su estatura, ¿qué me dicen? 1,60, 1,50, 1,70. 1,60, 1,50, 1,70, alguien podría medir 1,62, 1,75. También. Está, o sea, entre un intervalo de números reales que tenga sentido en este caso, que nadie va a medir medio metro, ¿sí? Puedo encontrar diferentes estaturas. Hay infinitos valores posibles para la variable estatura. ¿Está? O sea, el dominio de esta variable es un intervalo de números reales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Sí. Sí, profe. Todas aquellas variables que tengan que ver con una distancia o con un tiempo, que son la distancia recorrida o el tiempo que transcurre, por ejemplo, o el tiempo desde que pasa algo hasta que pasa otra cosa, estamos pensando en variables continuas, porque el tiempo es algo continuo, ¿sí? Si estamos pensando en una distancia recorrida también, ¿está? Tengan en cuenta eso, siempre estamos pensando en magnitudes, en distancias, en medidas, perdón, que son continuas. A su vez, hay una clasificación que tiene que ver con la escala de medida. Una cosa es el tipo de variable, que ya dijimos, y otra cosa es la escala de medida. Si mi variable, vamos a empezar con las cualitativas. Si mi variable es cualitativa, yo podría tener, por ejemplo, una variable cualitativa, podría ser mi equipo de fútbol preferido, ¿no? Si yo les pregunto de qué equipo de fútbol son, ¿qué me van a responder? A ver. Y Rosario Central, Newell's, Boca, River, todos esos. Exactamente. Entonces, esa variable, dijimos, no se expresa numéricamente, se expresa en categorías o atributos. Ahí tenemos una cantidad de categorías donde cada una es un equipo de fútbol. Ahora bien, entre esas categorías, Boca, River, Independiente, Newell's, Rosario Central, etcétera, etcétera, no hay un orden preestablecido, no hay una jerarquía a priori. ¿Se ve eso? En el momento de preguntarles cuál es su equipo, de qué equipo son o cuál es su equipo de fútbol preferido, todos los equipos tienen la misma jerarquía. ¿Se ve eso? Aunque alguno muy fanático me diga, no, Boca está arriba, no. Está
teniendo en cuenta el equipo de la variable es el equipo preferido, todos los equipos tienen, son por iguales, digamos. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Bien. Ahora, si yo les digo la variable, nivel de estudios máximo alcanzado por una persona, ¿no? ¿Qué me podría decir? Secundario. Primario, secundario, terciario, universitario, de posgrado, ¿sí? Entre esas categorías, ¿se ve que hay un orden natural o una jerarquía? Sí. 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 ¿Está? Porque la persona que terminó el secundario tiene un nivel educativo, digamos, finalizado más alto que el que terminó el primario y no continuó. Y así sucesivamente. Hay una jerarquía entre esas categorías. Entonces, la variable nivel educativo máximo alcanzado tiene una escala ordinal. Ordinal viene de orden. La variable equipo de fútbol preferido tiene una escala nominal. Nominal viene de nombre, o sea, las categorías son etiquetas, pero no hay un orden entre ellas, no hay una jerarquía entre ellas. ¿Se comprende, chicos? Sí, se Sí, entiende. se entiende. Sí, profe. Ok. Ahora vamos con las cuantitativas, que pueden ser continuas o discretas. Ya sea que sean continuas o discretas, las escalas de medida posibles son de intervalo o de razón. Volvamos con el ejemplo del número de hermanos. Número de hermanos, me dijeron puede ser 2, 3, 5, 0. Si alguien tiene 0 hermanos, ¿qué significa? Es una escala de razón. ¿Por qué? A ver. Está bien Según lo la que definición, dice. dice que 0 es un valor que indica la ausencia de la característica. Es decir, que 0 hermanos Ok. es la ausencia de hermanos. Perfecto. Perfecto. No sé quién me habló por ahí. Me habló por ahí. Yo, profe, me llamo Franco. Franco, muy bien, Franco. Burnicet. Si alguien tiene 0 hermanos, indica la ausencia de hermanos. No tiene hermanos esa persona. Entonces, esa variable está medida en escala de razón, donde el valor 0 es un valor fijo. ¿Qué significa que sea un valor fijo? Que es un valor que indica la ausencia de la característica que estamos midiendo. Ahora, si yo les digo temperatura 0 grados centígrados, ¿esto qué me está indicando? Que no implica ausencia. Exacto. No implica ausencia. 0 grados centígrados me indica que no hay temperatura. Claro. No, No. sería una escala de medida de intervalo. arbitrario. Hay temperatura. Lo que me está indicando es que hace mucho frío, pero no dejó de haber temperatura. O sea que en ese caso el valor 0 no significa lo mismo. No me está representando la ausencia de la característica. Me está representando, es un valor más, es un valor arbitrario. ¿Se comprende? Sí, sí, profe. Ok. Les voy a dar algunos ejemplos, porque no son muchos los ejemplos que hay por lo menos los que yo conozco, Sí, de sí, escala sí, de sí. intervalo. De escala Escala de intervalo por son los ejemplo, menos. otro que conozco son los talles. Cuando se ponen 0 o 1, vieron que por ejemplo en los talles de bebé hay doble 0, 0, 1, 2, 3, también ahí es de intervalo, porque no quiere decir que no haya talle, sino que es un talle chiquito, ¿sí? Bueno, el talle puede ser nominal o puede ser mejor dicho, ordinal o de intervalo, dependiendo si yo pongo pequeño, mediano, grande o small, medium, large, es ordinal, ¿no es cierto? Porque es cualitativa. Pero si estuviera en forma numérica, por ejemplo 0, 1, 2, es de intervalo. Y otro que conozco es la altura sobre el nivel del mar.
Ustedes vieron que hay lugares donde están por debajo del nivel del mar, es decir, menos, qué sé yo, menos 100 metros, menos 5 metros, no sé. Entonces, no quiere decir que no haya, el nivel del mar sería el cero, pero no es que no hay nivel, sino que está por arriba de cero o por debajo de cero. ¿Y qué otra ¿La cosa? hora sería otro? Las horas, cuando digo son las 0 horas, no quiere decir que no hay horas, sino que está empezando, que el primer minuto o segundo del próximo día. ¿Quién dijo la hora? Escuché. ¿Alguien dijo la hora? Sí, Lili, pero no llegué a ver quién. No, yo tampoco. Bueno, y a ver, yo tenía otro más, pero no me acuerdo. Algo de la latitud. Bueno, pero ahora no me acuerdo bien. Esos tres seguro que son de intervalo. Ujú. Bueno, Ahí Jeremías pregunta si las notas. las notas, si están expresadas como se lo ponen a ustedes aprobado, insuficiente, es ordinal. Y si la ponen numéricamente es de razón, porque cero quiere decir que no pusiste nada. Sacaste cero. Sí, están en forma de palabra como aprobado, insuficiente, bueno, distinguido, es cualitativa ordinal, porque hay un orden, es decir, si sacaste aprobado es más que insuficiente, y si sacaste bueno es más que aprobado. Sí, Perdón, una pregunta. Sí. Pero si fuera con números y fuera cero, no sería de intervalo porque si tiene nota, pero es cero, ¿no? Pero mira, con la nota Nahual, lo que estamos tratando de medir, aunque no es fácil, ¿sí? Es el grado de conocimiento acerca de ciertos temas. Entonces, cuanto mayor es, pensamos que el grado de conocimiento es mayor. Cuando es cero, quiere decir que no hubo conocimiento ahí. Es la ausencia de conocimiento de ese alumno de esos temas. Exacto. ¿Está? Ok, perfecto. No hizo Sí, nada gracias. ese alumno si tiene un cero, básicamente. Entregó No pudo una hoja responder blanca. nada. Claro. O sea que sí implica la ausencia. Es la ausencia de estudio, básicamente. ¿Está? Y de la evaluación. Claro. ¿Sí? Está clara que es la ausencia ahí. Sí, sí, claro, gracias. Muy bien. Bueno, yo tampoco me acuerdo más ejemplos de escala de intervalo, pero no son tantos, chicos, claro. Está bueno lo que, Lili, los que vos comentaste, para que más o menos tengan en cuenta. Bueno, continúo. Profe, a mí me quedó una duda. A ver. Profe. Sí. Porque Sí. cuando arrancaste a hablar dijiste que era como una clasificación de continuas y discretas, y acá en el cuadro sale solo de continuas. No, esa flechita está mal. Habría que bajarla. Es en general. O sea, está puesta ahí, pero porque está ahí. Pero puede ser continua o discreta, las escalas tengo que pensar en el otro concepto, digamos, más allá de que sea continua o discreta, ¿sí? Sí, eso hay que modificar. Perfecto, gracias. Bien, para que no confunda. Sí, las dos clasificaciones son continuas, cualitativas o cuantitativas. Las cuantitativas, discretas o continuas, de acuerdo al tipo de variable que estamos estudiando. Mientras que las otras, las escalas, es de cómo fueron medidas esas variables. Por eso se llaman escalas de medida, porque hay distintas formas de medir, que según cómo fueron medidas, dan posibilidad a esas 4 escalas. ¿Se entendió? Una es el tipo de variable y el otro es cómo fueron medidas esas variables. ¿Está? Bueno, chicos, ¿por qué es tan importante cuando se planifica, en la etapa de planificación, determinar qué tipo de variable estamos analizando o queremos analizar? Porque en base al tipo de variable que después vamos a tener, va a depender qué tipo de tratamiento estadístico llevemos adelante, ¿sí? Una vez que recolectemos la información, de acuerdo al tipo de variable y a la escala de medida, vamos a determinar
qué herramientas estadísticas, qué tablas, qué gráficos, qué medidas vamos a realizar. ¿Está? No es que para todas va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces es importante tener en claro de entrada con qué tipo de variable me estoy enfrentando, ¿no? Bueno, para completar acá rápidamente lo podemos hacer. Por ejemplo, el género. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa. Cualitativa, muy bien. ¿Y en qué escala de medida está? Nominal. Nominal. Perfecto. ¿Todos de acuerdo? Si hay dudas, frenan. Bueno, número de materias aprobadas. Tipo de variable. Cuantitativa. Cuantitativa. Ok, cuantitativa ¿cómo? ¿Discreta o continua? Discretas. Perfecto. Discreta, muy bien, discreta. ¿Y en qué escala de medida está? De razón. Perfecto, de razón, Perfecto. porque el valor 0, ahí me indicaría la ausencia de materias aprobadas. Esa persona no aprobó todavía ninguna materia. La carrera, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa. Bien, cualitativa. ¿En qué escala está medida? Nominal. Nominal, perfecto. Muy bien. Otra variable puede ser el promedio obtenido en primer año. Cada uno de ustedes en primer año, al finalizar, van a tener un determinado promedio. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa. Cuantitativa como, bien. Continua. Continua. ¿Está? El promedio es una variable continua. ¿En qué escala está medida? De razón. Bien, perfecto. De razón. Muy bien, avanzo. Dentro de la etapa de planificación, el segundo paso es el diseño de la investigación, es decir, tenemos que determinar cómo vamos a realizar la investigación. Y esto tiene que ver con lo que hablamos hace un rato. Vamos a analizar a la población completa, es decir, vamos a realizar un censo o vamos a tomar una muestra. Bueno, acá están detallados todos los aspectos que ya hablamos, ¿sí? Generalmente la investigación cuesta tiempo y dinero, entonces lo que vamos a hacer generalmente es tomar una muestra, ¿sí? Pero en esta etapa es en la que se define si vamos a trabajar con toda la población o con una muestra. En este caso, en el de trabajar con una muestra, en esta etapa es justamente donde tenemos que ver cómo vamos a seleccionarla. Vamos a tener que definir qué método de muestreo utilizamos, ¿sí? Bien. Definir además cómo se analizarán los datos y cómo se reportarán las conclusiones, ¿está? Luego vamos a la etapa ya de ejecución. Dentro de ejecución la primera etapa es la recolección o recopilación de los datos. Para eso podemos basarnos en dos tipos de fuentes. Las fuentes primarias de información o las fuentes secundarias. ¿Cuándo una fuente de información es primaria? Cuando el investigador obtiene esa información en forma directa de la unidad elemental. Por ejemplo, a través de un estudio observacional, a través de un estudio experimental o a través de encuestas. ¿Sí? En cambio, la fuente es secundaria cuando los datos se obtienen a través de registros disponibles, es decir, de información ya generada por otras personas, por terceros. Entonces la información se obtiene en forma indirecta, no va a ser una observación de las características que desea relevar sobre la unidad elemental, sino que va a basarse en registros, ¿sí? En bases de datos o registros disponibles que ya fueron relevados por otras personas o por otros organismos. ¿Está? Por ejemplo, yo podría necesitar o querer relevar información acerca de ustedes. Entonces, ¿qué podría hacer? Una forma sería armar un cuestionario o una encuesta y hacérselas a cada uno de ustedes. O bien podría decir, no, me voy al alumnado y pido, por ejemplo, el legajo de cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre las dos cosas que mencioné?
Que la encuesta es de forma directa. Claro, la encuesta es de forma directa, o sea que la fuente de información ahí sería primaria. Yo voy a relevar mi propia información sobre cada unidad elemental, sobre cada uno de ustedes, ¿sí? A través de un cuestionario o de una encuesta personal. En cambio, si yo me voy al alumnado y pido el registro de los datos de cada uno de ustedes, el legajo, la historia académica, etcétera, estoy basándome en una fuente ¿cómo? Secundaria. Secundaria, ¿sí? Esa información fue generada por alumnado, por terceros. ¿Está? ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de utilizar fuentes secundarias, por ejemplo? Yo les hablé de que me voy a ir al alumnado. Digamos, casualidad que me vaya alumnado, está bien, está mal, es confiable esa información. Sí, es una fuente confiable. Tenés que buscar que sea eso. Está bien, ¿sí? Que sea una fuente confiable, o sea, que sea de un organismo, ¿no? Por ejemplo, lo que es facultad, que sea relevada por la oficina donde está toda la información académica, ¿sí? Si fuese el caso de algún estudio poblacional, tendría que irme a una fuente confiable. Por ejemplo, ¿dónde podríamos ir? A ver si se les ocurre. Al INDEC. Muy bien, ahí dijeron el INDEC por chat y está bien, perfecto. Bueno, continúo. La siguiente etapa es sistematización, es decir, en esta etapa vamos a organizar la información, a ordenarla, a depurar los datos, a clasificarlos y presentar la información. ¿Cómo la vamos a presentar? A través de tablas y de gráficos. Esto va a depender cómo lo hagamos del tipo de variable que estemos estudiando, ¿sí? Y por último, dentro de ejecución, el análisis e interpretación, donde vamos a utilizar los métodos estadísticos básicos que vamos a aprender ahora en la unidad 2, para el cálculo de medidas cuantitativas resumen, y las vamos a interpretar, ¿sí? Por último, en la etapa de conclusión, tenemos la toma de decisiones, que es lo que queremos finalmente hacer, ¿no? Entonces, a través de la rama inferencial, vamos a utilizar los métodos y técnicas de la rama inferencial, ya dijimos que vamos a llevar a cabo las tareas de estimación y pruebas de hipótesis, y de esa manera vamos a poder extender o generalizar los resultados obtenidos en la muestra hacia la población completa. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para realizar ciertas estimaciones, predecir, ¿sí? Y si trabajamos con la población completa, o sea que se realizó un censo, lo que vamos a hacer únicamente es un informe para describir esos datos, digamos, lo que se observó, lo que ocurrió. Esta, digamos, la parte de las tareas de estimación y pruebas de hipótesis no la vamos a hacer porque ya conocemos los valores poblacionales, ya vamos a conocer los parámetros, ¿está? Bueno, hablamos de presentar la información a través de cuadros y gráficos estadísticos, justamente en la etapa de sistematización. Dijimos que eso lo vamos a hacer de acuerdo al tipo de información con la que trabajemos. Vamos a ver un poquito ahora entonces cuáles son algunos cuadros y gráficos estadísticos que seguramente todos hayan visto, pero qué características deben tener o algunas pautas que les vamos a dar para que a la hora de elegir qué gráfico hacer, elijan el adecuado, para la hora de ver el gráfico o tabla que hizo alguien, poder interpretarla de manera correcta, poder ver si está confeccionado de manera correcta, que a veces sucede que no, y eso es importante, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son las normas generales para construcción de tablas o cuadros, perdón, y gráficos. Esta es la estructura de un cuadro estadístico, ¿sí? Tiene un título que se presenta en forma de pirámide invertida. Ese título es importante que esté completo, es decir, que responda a las preguntas qué, cómo, cuándo y dónde.
qué se está midiendo, qué característica estamos midiendo, cómo, o sea, en qué unidades de medida, ¿sí? Cuándo, en qué periodo de tiempo se está realizando este estudio, y dónde, ¿sí? Referenciarlo geográficamente, ¿no? Bien. Luego, lo que es el cuadro en sí mismo, digamos, que tiene una columna matriz y tiene un encabezado. En la columna matriz y en el encabezado vamos a encontrar dos criterios de clasificación distintos, que pueden ser cualitativos o cuantitativos, ya vamos a ver diferentes criterios. Y en el cuerpo del cuadro en sí mismo vamos a tener las cifras. Es importante que se lean bien. Debajo del cuadro vamos a tener opcionalmente una nota, puede ir o no, dependiendo si necesitamos aclarar alguna cuestión, por ejemplo del cuadro o del título, ¿sí? Podemos poner una nota aclaratoria, y sí debe estar en forma obligatoria la fuente. ¿Qué es la fuente? De donde obtuvimos la información. Si esa información fue generada por nosotros, es decir, mediante una encuesta, o sea, la fuente es primaria, en fuente, ¿qué debemos poner? Datos de elaboración propia. ¿Sí? Esto lo digo porque a veces no se pone nada, y en realidad, porque los datos fueron generados por uno mismo, pero deberíamos aclararlo, ¿sí? Entonces en la fuente van datos de elaboración propia. De lo contrario, podemos citar el INDEC, podemos citar el organismo o oficina, digamos, el ente donde sacamos la información. Sí, o también la publicación o la página de internet de donde se obtuvieron los datos. En la fuente, chicos, tiene que estar siempre bien definida. Por ejemplo, si es una publicación, la página, el tomo, qué número de boletín, lo que sea. Si es una página de internet o una web, bien explicado para encontrarlo, para que la persona que ve ese cuadro sepa de dónde fueron sacados los datos, y de querer corroborar, ir a la fuente, ¿sí? Buenísimo, Lili. Alguien escribió algo en el chat que no llegué a leer, a ver. O también, o por ejemplo, también puede ser la elaboración propia a través por datos o por organismo. No. Se pone elaboración propia cuando vos hiciste una encuesta o lo que hiciste. Claro. ¿Viste, por ejemplo, si vos haces un trabajo y por ahí insertás, porque hay distintos tipos de cuadros. Están los cuadros generales o de referencia, y están los cuadros de resumen o de texto. Esto que nosotros generalmente estamos acostumbrados a ver son los cuadros de resumen o de texto. Es decir, aquellos que intercalamos en un texto. Suponete, vos estás haciendo una tesis, por decir, y querés resumir en un cuadro los datos que a lo mejor hablaste de los que estás analizando, para que se vea más. Porque, ¿qué es lo que te hace un cuadro? Un cuadro, lo mismo que un gráfico, hace que vos veas rápidamente, en forma resumida, lo que está pasando, lo que si lo estás escribiendo te lleva mucho más tiempo leerlo, etcétera. Que después analices esos datos o analices el cuadro, está perfecto. Entonces, en un cuadro de resumen o de texto, que es lo que generalmente más usamos, que es esto que nosotros vemos acá, si vos hiciste una encuesta o estás haciendo un análisis de información y tuya, es decir, que vos la obtuviste, ahí es donde se pone elaboración propia. Pero si vos sacaste esos datos de algún libro, de alguna publicación, de algún otro organismo, entonces ahí tenés que poner en la fuente de dónde sacaste los datos, ¿sí? Que no los elaboraste vos, no fueron producidos por vos. ¿Se entendió? Sí, está bien, ya entendimos. Perdón. Bien. No, está bien, Lili. Chicos, en el cuadro en sí mismo, en el cuerpo, dijimos hace un ratito que en la columna matriz y en el encabezado van a ir dos criterios de clasificación de los datos, ¿sí? Que pueden ser cualitativos o cuantitativos. Bueno, acá
hay un detalle de la clasificación, o sea, la clasificación puede ser cronológica, o sea, poner intervalos de tiempo, por ejemplo, acá podría tener en la columna diferentes años, o diferentes meses, o diferentes bimestres, o, perdón, en las filas, en esta columna matriz, o acá tenerlo en el encabezado, ¿sí? O una clasificación geográfica, podría clasificar a los datos de acuerdo a diferentes lugares, o cualquier criterio cuantitativo o cualitativo en general, ¿no? Cualquier criterio cuantitativo nos referimos a que tenga que ver con cantidades o magnitudes, por ejemplo, grupos etarios, o si fuese el caso de un criterio cualitativo, bueno, está el ejemplo que vimos hoy del nivel educativo máximo alcanzado, ¿sí? Entonces, tanto en la columna matriz como en el encabezado, vamos a tener dos criterios de clasificación que pueden ser de los que estamos mencionando acá. Generalmente, chicos, como un tip de referencia, en la columna matriz, generalmente, no siempre, porque muchas veces yo quiero resaltar otra cosa y entonces pongo... Paula les dijo que el título debe responder a las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde? Y ¿cuándo?, ¿no es cierto? El qué es lo que estoy representando. El cómo, es que, supónganse que yo digo, por producción de soja en las distintas provincias, en la República Argentina, en el periodo 2000-2006. ¿Qué estoy mostrando ahí? La producción de soja, qué sé yo, en toneladas, supónganse. ¿Cómo? En las distintas provincias. Entonces, generalmente, en la columna matriz, no siempre, pero generalmente, va lo que yo pongo en el cómo. Entonces, yo pondría en la columna matriz provincias. Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, qué sé yo, el resto del país, depende cómo lo tenga dividido. Y en los encabezados pondría los distintos años, porque eso que me va a estar mostrando. Por ejemplo, que la producción, si yo tengo 2000, 2001, 2000, bueno, pongámoslo 2003, del 2000 al 2003, en los encabezados voy a tener los años, 2000, 2001, 2002, 2003. Y otra cosa que generalmente llevan totales también los cuadros, que pueden ser totales por fila o totales por columna. Y muchas veces cuando yo quiero resaltar el total, se pone entre la columna matriz y el cuerpo del cuadro. Si yo quiero, por ejemplo, el total de producción en todos los años por provincia. Entonces pongo el total porque esto es una cuestión visual, porque nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces si yo quiero resaltar el total, lo pongo entre la columna matriz y el cuerpo del cuadro, y lo primero que veo es el total. Total de la producción en la provincia de Buenos Aires, total de la producción en la provincia de Santa Fe. Bueno, eso les quería aclarar. Bien, bueno, acá aparece lo de la nota, los que ya le comentamos, que puede existir o no, siempre que se pone cuando necesitamos aclarar algo, ¿sí? Aclarar sobre alguna cifra del cuadro, o a veces se quiere aclarar alguna abreviación que está en el título, bueno. La fuente, lo que ya dijimos, tiene que ser obligatoria, de dónde se obtuvieron los datos. Y siempre, chicos, tanto el título como la nota, la fuente, siempre es importante mantenerse dentro de los márgenes del cuadro, ¿sí? No salirse sería lo adecuado, lo más prolijo. Bueno, y acá hay algunos ejemplos: desocupación por grupos de edad en la ciudad de Rosario, en los años 2017 y 2018, y está medido en porcentaje. Las cifras que estamos viendo dentro del cuadro son porcentajes. Fíjense Sí, que debajo del cuadro aparece la fuente. Eso que en el otro cuadro no lo aclaraba. Puede haber notas de encabezado o nota de abajo, como la que el cuadro muestra. Eso que dice porcentaje se llama nota de encabezado, que se coloca entre el título y el cuadro, y es una nota que se refiere a la totalidad del cuadro. Supónganse, acá me está diciendo que todas las cifras estas son porcentajes. Cuando yo les hablaba el ejemplo de la producción de soja, si yo digo son millones de toneladas,
podría poner entre paréntesis acá, debajo del cuadro, en millones de toneladas o millones de dólares. Es decir, es algo que se refiere a la totalidad del cuadro. Y el nombre en realidad es nota de encabezado, que por ahí no estaba en el cuadrito ese. Era esa aclaración. Bien. Fíjense que acá en la columna matriz tenemos un criterio cuantitativo, o sea, son grupos de edades, grupos etarios, ¿sí? Menos de 19 años, de 20 a 29, de 30 a 49 y de 50 a 59. Y en las columnas, en el encabezado, tenemos 2 años, o sea, un criterio cronológico, ¿sí? Este es otro ejemplo. Evolución de las importaciones argentinas de vinos en el periodo 2011 a 2018. Fíjense cuando se ponen los años así separados, 2 años separados entre guiones, está representando que son todos los años que van desde 2011 a 2018, que son justamente los que están en la columna matriz, como les mencionaba antes Lili, ¿sí? Y estas importaciones de vino están medidas en hectolitros. O sea que todas estas cifras son hectolitros. Estamos pensando en que todas estas cantidades son hectolitros de vino, y acá estamos midiendo la variación porcentual. Entonces, aquí debajo en la nota, nos aclara que la variación porcentual está medida con respecto al año anterior. Que bueno, eso ya es un tema que vamos a ver en métodos en una de las últimas unidades, ¿sí? Así que si no comprenden cómo es esta variación, no sean problema porque es justamente uno de los temas de la materia. Y la fuente, que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, ¿sí? Bueno, voy avanzando porque... Sí. Gráficos estadísticos, voy a ir directamente a... Perdón. Las partes de un gráfico son similares a las del cuadro. Tenemos un título que se presenta en forma de pirámide invertida y tiene que responder a todas las preguntas que dijimos. Tiene un cuerpo donde está justamente el gráfico en sí mismo y puede tener o no referencias de acuerdo al gráfico, de acuerdo al tipo de gráfico, a veces es necesario y a veces no, que lo que se aconseja es colocarlas a la derecha del gráfico del cuerpo y estar comprendidas por el largo del título, o sea, el título abarque tanto el cuerpo como las referencias. Hay distintos tipos de gráficos, gráfico de sectores, comúnmente conocido como gráfico de torta, todos ustedes lo deben conocer como gráfico de torta, gráficos de barras, que pueden ser simples, agrupadas, subdivididas o bidireccionales. También las barras pueden ser horizontales o verticales, ahora vamos a ver cuándo se aconseja hacer cada tipo de barra, o gráficos lineales, que también puede ser simple o compuestos o bidireccionales. Este es un gráfico de sectores, un ejemplo, y lo que estamos representando acá es, este círculo está representando el 100% de los datos, y lo que estamos presentando es la descomposición de un todo en distintas partes, en distintas categorías. Fíjense que acá tendríamos el 100% de las víctimas de violencia de género por edad, ¿sí? Pero las estamos... no, este título está mal. Acá hay un error en el título. Fíjense cuál es el error. Dice cantidad de víctimas de violencia de género por edad. Y no es por edad. El edad está mal. Claro. ¿Sí? Lo que tenemos tampoco es cantidad, porque están representados los porcentajes. Claro. Claro. El título está mal. Corresponde a otro gráfico. De violencia de género según motivo. Según relación con el victimario. Exacto, claro, según relación con el victimario. Exactamente. Sí, este título está... Y acá habría que ponerle que son de porcentajes después abajo, que todo esto son porcentajes. A veces se puede aclarar acá, como está puesto acá, a veces se pone el porcentaje adentro del sector,
y a veces esto que dice acá expareja, otro, pareja novio, muchas veces lo pueden encontrar también como referencia, entonces ponen el blanco, es la expareja, el celestito, un cuadradito con... En la cuestión de gráficos, chicos, ahora con la computación, hay una variedad que, bueno, ustedes si entran nomás en el Excel, en la parte de gráficos del Excel, tienen una cantidad de gráficos distintos. Los que nosotros vemos acá son los más comunes, los más simples, ¿sí? Pero ustedes van a ver que el gráfico lo que tienen que tener en cuenta que sea simple, porque ¿cuál es la función del gráfico? Ver rápidamente qué es lo que está pasando. Entonces, cuanto más simple sea el gráfico, lo va a entender todo el mundo, porque ustedes van a ver que existen algunos gráficos que si uno no está en el tema ese, no lo entienden, gráficos que salen cosas de adentro. Si se ponen en la parte de la computadora, los van a poder ver. Hay montones de gráficos distintos, pero hay que saber interpretarlo, eso es lo importante. ¿Qué me quiere decir el gráfico? Que algo subió, que algo bajó, que algo se mantiene igual. Eso me tiene que decir un gráfico. Ver qué pasó en forma rápida. Dale, Pau, que te corté. No, está bien. Entonces, chicos, se dan cuenta que el título está mal, esto lo vamos a corregir, debe ser, van a ver que en algún próximo gráfico va a tener este título, entonces debe haber sido de una copia de otro. Entonces, ¿qué podemos hacer en definitiva? Este es un ejemplo, pero ¿qué podemos hacer con un gráfico de sectores? ¿Para qué nos sirve? Para hacer la descomposición de un todo en partes, en categorías, ¿sí? El círculo completo representa el 100% de los datos y lo vamos a dividir en diferentes categorías de la variable. Lo que se aconseja para un gráfico de sectores es que no haya muchas categorías. ¿A qué llamamos muchas? Hasta 5. Si tenemos más, acá hay 3 categorías, ¿sí? Que es la relación con el victimario. Que fuese la expareja, que fuese la pareja actual o novio, o bien otros. Dentro de otros hay un montón de cuestiones, ¿no? Si tuviera más de 5 categorías, ya se aconseja realizar otro gráfico, porque tendríamos más de 5 sectores, y a la hora de visualizar, digamos, a lo mejor 6 no es tanto, pero a la hora de visualizar, como criterios así generales que les damos, Sí, se pierde el sector cuando son muchos. Claro. Se pierde y no se ve, ¿viste? No. La idea de los gráficos es tener una visualización rápida y simple de lo que estamos queriendo mostrar, ¿no? Entonces, cuando tengo más de 5 divisiones, más de 5 categorías, en un caso así, vamos a ir por otro gráfico, ¿sí? Ya les vamos a decir cuál. Bien, bueno, acá lo que les estaba comentando, debe ser menor que 5, dice acá. Yo les dije hasta 5. Bueno, menor que 5. Acá algunos errores para detectar. A ver si se dan cuenta. Distribución del máximo nivel de estudios completos alcanzado por los empleados de una empresa automotriz radicada. Falta la fuente, muy bien. Falta la fuente, que debería ir debajo. ¿Qué más? Y también puede que falten los porcentajes. Claro, que es lo esencial, ¿no? En este gráfico. Porque al final, sí, me doy cuenta que hay un porcentaje mayor de secundario, pero no sé exactamente cuánto. Bueno, ¿sí? Hay que tener en cuenta que muchas veces los datos no vienen en porcentaje. No necesariamente tiene que estar en porcentaje para hacer un gráfico de sectores. Vos podés tener el total y las cantidades absolutas y hacer lo mismo el gráfico. Es decir, podés representar, porque lo que se hace es pasar, para hacer el gráfico nosotros tomamos como referencia los 360 grados del círculo. Y pasamos de la cantidad, suponete si yo digo 50.000 empleados es el 360 grados, ¿cuántos grados serán? 55.000, ¿viste? Podés trabajar... Una regla de 3 simple. Una regla de 3, sí, simple. Podés trabajar tranquilamente con los totales
cantidades absolutas y por eso no están los porcentajes porque no los he calculado. Acá lo que te muestra, sí, que la mayor cantidad tiene secundario. Tengan en cuenta que en un gráfico no voy a ir al detalle. Si yo quiero el detalle del número, del porcentaje exacto, voy al cuadro, ¿sí? Así como son poquitos. Cuando yo tengo los datos en porcentaje, sí, porque ya los tengo. Entonces voy y pongo adentro del círculo, dentro del sector o afuera, como estaba el otro, el porcentaje. Pero no necesariamente tienen que estar en porcentaje los datos para poder hacer un gráfico de sectores, ¿sí? Puedo trabajar también con los valores absolutos, que es probable que haya pasado acá. Pero claro, sí o sí pero tienen que de estar en todos el modos, gráfico, exactamente, definido de de alguna todos manera. modos, por más que tuviéramos los valores absolutos, si conocemos los valores absolutos y el Sí, total, se puede sacar los el porcentajes, N, obviamente. el gráfico se saca. El gráfico así, sin porcentajes, es incorrecto. Quiero que les quede eso claro. ¿Se comprende? No, no necesariamente. Debería tener acá los porcentajes para que tuviera la información completa, ¿sí? Acá lo que podemos decir mirándolo es que el nivel de estudios, digamos, que más frecuente fue secundario. Acá si vos lo mirás así, decís, el 50% de los empleados de la empresa automotriz tienen secundario. Claro, pero en realidad es más No, del es 50. la mitad del círculo, es justo la mitad. No, es más, Lili. Si pones una regla vas a ver que es más. Un Es poquitito, más. sí. Pero no sabes Paula, cuánto. yo No sabes creo que cuánto de posgrado, no sabes cuánto de universitario, no sabes cuánto de terciario. ¿Sí? Un gráfico de sectores debe tener los porcentajes, ya sea afuera, debajo del rótulo de la categoría, o adentro también, como dijo antes Lili, puede estar adentro también del sector. ¿Sí? Bueno, y nos falta la fuente, ¿y qué más, chicos? ¿Algo más? ¿O está el resto bien? ¿El título está completo? Nadie dice nada. Bueno, al parecer sí, está completo. Bien. Seguimos. ¿Qué sucede acá? Hay más de 5. Hay 5 acá. También faltan los porcentajes. Faltan los porcentajes. Hay 5 categorías, ¿sí? Bueno, yo les había dicho hasta 5, pero ahí se aconseja menos de 5 acá en el apunte. Y faltan los porcentajes. Tampoco podemos determinar exactamente cómo es la distribución. ¿Sí? Bien, la fuente en este caso está, y el título también está completo. ¿Qué sucede en este caso? Que acá sí ya se ve, digamos, algo... Bueno, acá debajo lo dice, el título está incompleto, totalmente incompleto, y tenemos muchos sectores, muchísimos. Acá ya es un extremo, ¿no? Se ve las divisiones fíjese que no se llega ni a ver, y falta la fuente. Profe, hicieron una pregunta del gráfico anterior. A ver, no leí. Que pusieron si la fuente estaba incompleta por no decir la empresa en específico. Sí, exactamente, me lo pasé de alto, gracias. La fuente es bastante imprecisa. Dice empresa privada de Rosario. Bueno, a lo mejor en este caso se puso así para no poner justamente la empresa. Pero si yo viera un gráfico así, justamente diría que es imprecisa. Tendría que poner qué empresa es y bueno, no sé, si hay algún informe en particular, detallarlo, digamos, ¿está bien? O sea, hacer más precisa la fuente. Está perfecto el comentario. En caso de que no se Sí. pueda relevar cuál es la empresa por algún motivo legal o algo, ¿se tiene que aclarar también? Bueno, fíjense que en este caso está escrito así, pero se sabe que no es de elaboración propia. Se sabe que es, ¿cómo decirlo? Claro, que esa información fue suministrada o... Sí, no sé cómo decir la palabra correcta, pero fue brindada por
una determinada empresa. Sí, por ahí puede llegar a haber alguna política de privacidad, pero bueno, deberíamos aclararlo. Se supone que si estamos publicando un gráfico con datos de un lugar es porque no, la información se puede publicar. No sé si con esto aclaro la duda. Sí, suficiente. ¿Está bien? O sea, primero hay un cierto permiso, si fuese el caso de un ente privado o lo que sea, para publicación. ¿Está? Si no, no lo puede hacer, justamente. ¿Estamos? Bueno, este gráfico se ve claramente que tiene muchísimos sectores, lo cual es totalmente erróneo. El título está incompleto y falta la fuente, ¿sí? Bueno, otra opción son los gráficos de barras, ¿sí? Lineamientos generales, el eje con la escala debe comenzar en 0, o sea, siempre tengo que hacer la escala comenzando en 0. Lo que puedo hacer, chicos, cuando tengo valores muy grandes, muchas veces es cortar el eje, hacer 2 rayitas y hacer una escala conveniente arrancando de algún valor más grande. ¿Sí? Pero siempre el eje, digamos, donde cruzan los 2 ejes es el punto 0, 0, el origen de coordenadas, ¿sí? Todas las barras tienen que tener el mismo ancho y la distancia o la separación entre ellas también debe ser la misma. Y fíjense que acá hay una recomendación. La distancia entre barra y barra no puede ser mayor al ancho de la barra, ni menor a la mitad del ancho de la barra. Es medio un trabalenguas, pero espero que se entienda. O sea, la barra tiene un determinado ancho, entonces la distancia entre las barras no puede superar el ancho de las barras en sí mismo, ni tampoco se aconseja que sea menor a la mitad de la amplitud de cada barra. Les doy un ejemplo práctico. Ustedes están trabajando sobre un papel cuadriculado. Entonces, una barra son 2 cuadritos. La próxima barra la tienen que poner, no puede ser el espacio de 2 cuadritos ni de 4 cuadritos. Tiene que ser de 2 cuadritos y medio. ¿Se entiende? Es decir, no puede ser mayor al ancho de la barra, ni puede ser igual al ancho de la barra. Tiene que ser una medida intermedia entre el ancho de la barra y no puede ser mayor. ¿No? Entre barra y barra sería un cuadrito, ¿no? Claro, entre barra y barra, si yo dije mal, si es de 2 cuadritos, bueno, ponerle un cuadrito un poquitito más. En realidad la teoría dice 3/4 partes del ancho de la barra. Entonces suponete que voy a agarrar una barra, que son 2 cuadritos, el espacio tendría que ser un cuadrito y un poquitito. O si son 4 cuadritos, haces un espacio de 3 cuadritos. Debe ser menor, nunca puede ser igual ni mayor. Ok, ¿No? está bueno, chicos, por ejemplo, tener en cuenta el valor que nos decía la profe Lili. 3/4, si tomo el 3/4 de la amplitud de la barra, ahí estaría dentro de este criterio, no le estaría errando. Exacto, eso lo dice la teoría. Claro, no tiene que ser exactamente 3/4, pero sería un valor dentro de los valores correctos, sería menor a la amplitud de la barra y sería no menor a la mitad del ancho. ¿Tá? Estaría entre un medio y un entero de la amplitud de la barra, que eso es lo que tenemos que tener. Y también la misma distancia con el eje de ordenadas, entre la primera barra y el eje de ordenadas, que a veces eso no lo vemos en todos los gráficos, pero debería tener la misma distancia, ¿sí? Sí. Bueno, no se escribe nunca dentro de la gráfica, ¿sí? Ni cifras, ni... Está terminando el tiempo. Sí, son y 42, a la 1 terminamos. Creo que vamos a llegar igual. Porque claro, arrancamos un poquito más tarde y además estamos charlando bastante, que está bueno, pero con ellos, pero sí, eso come tiempo. Bueno, nunca escribir dentro de las barras. Si es de barras verticales y tengo muchas barras, lo que se suele hacer, chicos, el eje de ordenadas es repetirlo, replicarlo a la derecha. O sea, hacer 2 ejes verticales. Pero eso es cuando tengo muchas barras. ¿Por qué?
para no perder la noción de los valores justamente, ¿sí? Para tener de los dos lados y facilitar la lectura de las magnitudes. Bien, la unidad de medida se puede poner... De cualquier forma, nunca hay que tener más de 6 o 7 barras, o sea para los gráficos de barras. Acá creo que lo dice. No No sé si debe lo haber dice. más de 6 barras. Acá, no debe haber más de 6 barras. Bien. Bueno, la unidad de medida se puede poner en el título o en el eje. Ya lo habíamos hablado que la unidad de medida tenía que estar en el título, también la pueden poner en el eje de ordenadas. No debe haber más de 6 barras. Esto se debe cumplir sí o sí cuando el gráfico es a través del tiempo. Si llegase a haber más de 6 barras, se utiliza un gráfico lineal. ¿Está? Es uno de los que vamos a hablar ahora. Bueno, voy un poquito más rápido. Las barras pueden ser horizontales o verticales. ¿Cómo elegir adecuadamente? Se aconseja que cuando los datos están clasificados cuantitativamente, como vimos hace un rato en el cuadro, si por ejemplo el criterio de clasificación fuese cronológico, si el criterio de clasificación fuese cualquier variable cuantitativa, como magnitudes, por ejemplo, grupos de edades, ¿sí? O, no sé, grupos de distancias recorridas, que el criterio sea cuantitativo, las barras se aconsejan verticales. Ahora, si el criterio fuese geográfico, está clasificado por lugares geográficos, fuese categorías de, no sé, de tipos de indumentaria, cualquier clasificación que tenga que ver con un criterio quali, las barras deben ser horizontales. Esto es importante, chicos, porque muchas veces no se hace esto en gráficos que van a ver hechos en la vida, pero esto sería lo que se recomienda. Las barras pueden ser simples, permiten comparar los totales de los distintos grupos, de las distintas categorías de las que estamos hablando, o pueden ser compuestas. Dentro de las compuestas tenemos agrupadas, donde vamos a tener dentro de cada grupo, por ejemplo, 2 o 3 o 2 barritas, por ejemplo, es decir, vamos a comparar, ahora lo vamos a ver con ejemplos más fácil. Dentro de cada grupo vamos a comparar los totales de 2 subgrupos. Subdivididas es una misma barra particionada en distintas partes, donde estamos descomponiendo el total de esa barra en distintas partes, o bidireccionales, que tiene que ver cuando tenemos una barra, por ejemplo, hacia arriba y otra hacia abajo, donde estamos representando valores positivos y negativos. Esos son los que menos van a ver, pero existen. Acá tenemos gráficos de barras simples, por ejemplo acá, este gráfico yo lo hubiera hecho ¿cómo? Con barras verticales, porque el criterio acá es cuantitativo. Es la edad. ¿Sí? Tenemos grupos etarios. Bueno, esto es otra cosa que tendríamos que modificar, ¿sí? Son los grupos etarios, el criterio es cuantitativo, con lo cual podríamos haber hecho las barras como verticales, ¿sí? Está la fuente, bueno, ¿qué más? Bueno, justamente ese es perdón, yo no leí que había que interpretar e indicar los errores, lo dije yo al error, ¿sí? Me fui de boca, por apurada, que ya estamos cerca del horario. Entonces, chicos, se ve que el error acá, o al menos uno de los errores, no sé si hay otro, es que las barras deberían ser verticales. Sí, profe. Sí, se ve. ¿Qué otra cosita de las que vimos está fallando, de los criterios que están fallando? Hay una fuente en el título, en vez de estar abajo. Bueno, no está mal. Informadas al IPEC. Bueno, no está mal porque está, no sé si, me parece a mí, mi opinión, que no está mal porque está diciendo cuál es la variable especificada, ¿no? No, está bien para mí lo que dice, porque el de abajo, donde dice Gobierno de Santa Fe, ahí tendría que ir. Instituto Provincial de Estadística y Censo, perfecto, porque dice Gobierno de Santa Fe, publicación tal, boletín tal, de dónde sacaron la información. Acá tendría que decir cantidad de víctimas de violencia por género, de género, perdón.
violencia edad, de género por edad en la provincia en de... la provincia de Santa Fe en el tercer trimestre de 2017. Y acá abajo sí, decir IPEC, Claro. de donde lo hayan sacado. Claro, no está Sí. mal que digan la provincia de Santa Fe, pero no es necesario que en el título diga informadas al IPEC. O sea, No, la fuente eso va está debajo. Ok. Alguien dijo en el chat la separación entre barras. Perfecto. ¿Cómo es esa separación? Menor a la mitad de la barra, el Claro. ancho de la barra. ¿Saben lo que pasa, chicos? Que esto está hecho con computación y por ahí te aparece así y ustedes van a ver que esto está hecho como un histograma. Si uno hace un histograma, el histograma es un tipo de gráfico que se hace para variables cuantitativas, y ya lo vamos a ver en la próxima unidad. Y si uno hace con Excel un histograma, el histograma tiene que ir juntito, no van separadas las barras, te lo hace exactamente igual. Es un problema de cómo lo hace la computadora, ¿viste? De los soft que tiene. Pero en realidad tendría que haber más espacio acá entre barra y barra. Bien. ¿Algún otro error que hayan visto? Hay más de 6 barras. Hay más de 6 barras, perfecto. Tendríamos que, en lugar de decir 60 o más, o 9 o menos, hacer menos categorías, ¿sí? Por ejemplo, decir 50 o más, y ahí ya tener menos categorías. ¿Está? Agrupar, deberíamos agrupar, por ejemplo, 2 categorías de las edades más grandes, y entonces obtendríamos menos categorías, no tantas barras. Vamos con el de barras agrupadas. Fíjense, acá dentro de cada categoría de vehículo, moto, bicicleta y auto, estamos comparando 3 meses, 3 grupitos. Este es uno de barras agrupadas. Acá no hay error, acá se está mostrando como ejemplo. ¿Está? ¿Por qué las barras son horizontales? Porque el criterio de clasificación de esta cantidad de accidentes que se muestra es según el vehículo, es un criterio cualitativo. ¿Está? Sí, sí. Bueno, fíjense que las referencias están a la derecha y en el centro alineadas con el centro de este cuadro. ¿Sí? Y el título, lo que decíamos hoy, comprende tanto el cuadro como las referencias. Acá tenemos uno de barras subdivididas. Cada barra cada barra que representa el total de accidentes según cada vehículo está dividida de acuerdo a el mes. Entonces yo puedo ver, además de ver el total de accidentes que fueron ocasionados, que fueron en moto, puedo ver, está hecha la descomposición por mes. ¿Sí? Acá aparentemente por moto se dieron más en diciembre que en febrero. ¿Sí? Hay una diferencia. Los de bicicleta, estas 3 partes parecerían iguales, ¿no? A simple vista. Y los de auto también se dieron más en el mes de diciembre que en el mes de enero y febrero. Bien. Fíjense que acá hay una recomendación de que no debería haber más de 4 divisiones por barra. Hasta 3. O hasta 4, digamos. No más de 4 divisiones. ¿Sí? Bien. Gráfico lineal. ¿Cuándo utilizamos gráficos lineales? Cuando queremos representar información cronológica, o sea, información que está clasificada cronológicamente, es decir, datos a través del tiempo, ¿sí? Lo que llamamos series de tiempo, que ya lo vamos a ver también en una unidad de esta materia. Pueden ser simples, o sea, tener una única serie, pueden ser compuestas, tener más de una serie, o bidireccionales.
Entonces, veamos, acá tenemos un gráfico lineal compuesto. ¿Cuándo sería simple si solamente tuviera una de estas líneas, una de estas curvas? Acá en un mismo gráfico, en el eje de las X, en un gráfico lineal, en el eje de abscisas, siempre vamos a tener la variable tiempo, que pueden ser años, meses, días, semanas, bimestres, trimestres, ¿está? Una clasificación cronológica, vamos a tenerla en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas, el valor de la variable, que en este caso es la recaudación anual. Entonces, acá en un mismo gráfico se presentan 3 curvas, cada una representa la evolución de ¿quién? De la recaudación anual entre los años, acá le falta la S a años, 2013 al 2019, en distintos, digamos, en distintos tipos de aportes o impuestos. La rosa es de aportes sociales, la verde es de impuesto inmobiliario, y la azul es de impuestos sobre los ingresos brutos. Entonces, ¿qué nos permite este gráfico lineal compuesto? Además de ver la evolución de una cierta variable, que en este caso es la recaudación anual de impuestos, a través del tiempo, entre los años 2013 a 2019, cómo fue esa evolución, nos permite además de eso ver de manera comparativa qué pasó entre estos 3 impuestos. ¿Sí? Se ve claramente que el impuesto sobre los ingresos brutos, la recaudación anual fue creciendo a través de ese periodo de tiempo. ¿Sí? Fue creciendo, ese crecimiento es notable. Ese crecimiento no es notable, es mucho más leve en cuanto al impuesto inmobiliario, y en cuanto al aporte social se mantiene constante, ¿sí? Por lo que se ve en la gráfica. Si bien son valores muy pequeños y no llegamos a ver diferencias chicas, a grosso modo es lo que estamos viendo. Y siempre, a través de todo el periodo, la recaudación anual fue mayor en qué tipo de impuesto. ¿Sobre ingresos brutos? Sobre ingresos brutos fue siempre mayor, en todo, a través de todos esos años, ¿sí? Eso no cambia, siempre fue superior al resto. Bien. Bueno, ¿se comprende, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Bien, en este caso tenemos datos anuales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos anuales. 7 valores de recaudación anual. Si en lugar de 7 hubiera tenido 5, 4... Pau. Dame un segundito, Lili. Si en lugar de 5 hubiera tenido 5 o 4 menos, ¿correspondería a ser un gráfico lineal? No. Tengo que tener por lo menos, a ver si acá está el criterio, acá está, se utilizan con series de más de 6 periodos de tiempo. Acá tenemos 7. ¿Qué pasa si tuviera 6 o menos? Hago un gráfico como de barras simples verticales. En este caso sería uno de barras compuestas agrupadas verticales para mostrar los 3 aportes, ¿no? Los 3 impuestos. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí. Acá Damián pregunta que no entiende la escala del eje vertical. Porque los valores están puestos horribles. Habría que ponerlos más lindos. ¿Pero qué es lo que dice? Yo tampoco entiendo ahora. Supongo que es un 4, dice E más 0,9. Esto porque está hecho en un programa, chicos, y lo pone así de feo, pero acá entiendo lo que le faltaría es poner en el eje cuál es la unidad de medida. Son pesos, son millones de pesos, son miles, son... Claro, exactamente. La recaudación anual, ¿cómo está medida? Esto es un error, por ejemplo, del gráfico, porque la recaudación, ¿en qué está medida? Sí. ¿Qué son estos valores? Y esos valores, además, chicos, no le recomendamos ponerlos así con esa notación, que entiendo que es exponencial, no sé qué quiere decir. Supongo que ese 4 es 4 por 10 a la 0,9. O sea que es un 4 con 9 ceros. Sí, pero es más fácil poner en millones o poner en millones miles. de pesos y, exacto, y corregir la escala. Pones millones de pesos y listo.
¿Está bien? Bueno, son detalles que a tener en cuenta, chicos, como estamos evaluando ahora. Esto también lo vamos a corregir. Y también podemos tener un gráfico lineal bidireccional. Fíjense que acá el gráfico lineal es simple, o sea, tenemos una sola curva, pero es bidireccional. ¿Por qué? Tenemos el marcado acá, el 0, que podríamos no tenerlo marcado. Generalmente en estos gráficos se marca si tiene algún significado que la variable sea negativa o positiva, como en este caso que es la variación porcentual. Entonces, cuando la variación fue negativa y cuando fue positiva, entonces se marca el nivel del 0, y fíjense que también en el eje de abscisas, como en todo gráfico lineal, tenemos el criterio cronológico, en este caso los años, y en el eje de ordenadas, la variable que es variación porcentual, y entonces vamos a unir esos puntos y podemos ver cómo fue la variación o la evolución a través del tiempo de esas variaciones, y en este caso asume valores, esta variable, positivos y negativos. De nuevo les hago la pregunta, si tuviera 6 periodos de tiempo o menos, ¿qué gráfico haría? A ver si se dan cuenta. En lugar de uno lineal bidireccional, ¿cuál otro tengo bidireccional? Bien, uno de barras simples, porque tengo una única variable acá, un único, ¿tá? No quiero comparar nada. Bidireccional, perfecto. Gráfico de barras simples bidireccional si tuviera 6 o menos periodos de tiempo. Bueno, acá tiene la fuente, está en ese sentido, está todo ok. Bueno, chicos, esto es todo, llegamos con lo justo al horario, corriendo. Ahora lo último, ¿alguna duda que nos quieran preguntar? Ya con esto cerramos la clase. Sí, por supuesto. Acordate de detener la grabación. Sí, ahora la detengo. Chicos, por supuesto, el libro siempre es bienvenido y no es para que lo dejen ahí descansando en la computadora, en este caso, que lo tienen digital. Siempre es bienvenido la lectura del libro. Estos apuntes que les facilitamos es porque son los apuntes que usamos para realizar la clase, ¿sí? Y está bueno que tengan estos ejemplos y demás. Pero es fundamental la lectura del libro. Profe, una pregunta. Sí. La clase de hoy a las 5, ¿van a dar lo mismo que dieron ahora? La verdad que no me acuerdo. Tienen que mirar en el aula, los temas están detallados que se dan en cada clase, chicos. Yo no recuerdo todas las clases que se dan. Bueno, listo, gracias. Se da el ejercicio de esta unidad, según lo que recuerdo. Se da práctica, bueno, entonces no es lo mismo. Siempre Si no estoy mal, la de las 5 es la misma que esta, pero la de las 20 sí dice práctica. Ah, bueno. Siempre vayan a ver todo al aula. Está absolutamente todo está informado en el aula. Muchas gracias. Gracias. Chao, Chao, profe. Gracias, profe.